Saludos, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas, este viernes dedicado a películas que en su momento supusieron un debut para el director. Algunos de ellos continuaron haciendo carrera, otros no tanto, pero en todo caso nos ofrecieron una primera película espectacular, como el invitado que tenemos hoy, que con su película nos dejó secuencias como esta. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sería tan amable enseñarme la documentación del coche, por favor. Señora, tiene el carnet de conducir caducado. No me digan, se me habrá pasado. Se le habrá pasado hace 5 años. 5 años, hay que ver cómo pasa el tiempo. Yo sé que esta escena es muy especial para nuestro invitado, Daniel Guzmán. Buenas noches. Muy buenas noches. Un placer para mí que también. estés aquí con nosotros. Muchas gracias por para invitarme. hablar de esos debuts como el que tú tuviste con A Cambio de Nada. David Felipe Arrado, buenas noches. Muy buenas noches. Y Guillermo Balmori, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de muchas películas que en su momento significaron mucho y que sobre todo están en el recuerdo. Grandes óperas primas de directores. Y vamos seguramente a dejarnos muchas, pero hoy Seguro, porque hay muchísimas, ¿eh? Hay muchas. muchísimas. A Cambio de Nada, la película que supuso tu debut como director de un largometraje, 10 años para hacerla. ¿Cómo se vive ese momento, ese debut? Pues con muchas emociones encontradas, porque fue efectivamente una película, un viaje muy largo, muy duro, muy difícil. Y bueno, y había una parte emocional muy fuerte, una relación emocional muy especial por el tema de mi abuela, por el tema de mi infancia, de mis padres. Y claro, cuando esto ya al final es del público o es de cuando vivimos lo de los premios y tal, pues es muy emocionante, porque al final toda la vida también es, yo creo que también un poco de suerte, y podía haber pasado y desapercibida la película por lo que fuera, y hubiera sido la misma película y yo no hubiera podido disfrutar con mi familia, con mis amigos y con ese tributo a la adolescencia de la manera que lo hice. A Cambio de Nada, además, y vamos a ver imágenes de él rodando la película, supuso el ponerse detrás de las cámaras cuando habitualmente delante te dejas manejar. Aquí el que manejaba eras tú. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, pues una experiencia en el fondo maravillosa, porque yo tenía como mucho respeto y mucho reparo a escribir, y me tiré 10 años con esta película, 6 escribiendo, y al final tomé la decisión de que me gusta que haya una relación proporcional entre si te equivocas o aciertas, que sea por una decisión tuya, ¿no? Al final como actores estamos un poco mediatizados por un buen guión o un guión peor, más deficiente, por un director u otro director, por un montador, por mucha serie de cosas. Y aquí al fin y al cabo pues corres un riesgo, pero a mí me gustaba contar la historia y arriesgarme. Bueno, esta película te encumbró como actor, te dio un respeto y sobre todo uno de los premios más importantes, un Goya. Estamos viendo el momento, vaya nivel había de dirección Nobel. Este año es para Daniel Guzmán. Bueno, en ese momento siempre estamos... ¿Qué piensas? Mira la cara. ¿Lo oyes? ¿Se oye? Pues ¿sabes qué pasa? Que es que emocionalmente fue muy fuerte, pues yo tenía al lado a mi abuela. Ahora vamos a ver. Entonces, cuando me pasó también con Sueños, con el cortometraje, que tenía al lado a mi abuela. Entonces, hay un momento en el que a veces ya uno ni escucha, no sabe ni dónde está, porque es tal. Yo tenía agarrado a mi abuela, los dos estábamos sudando, apretándonos la mano, ¿no? O sea, que trae buena suerte tu abuela. Sí, siempre. O sea, mi abuela ha sido el ser más maravilloso, uno de los seres más maravillosos que he tenido a mi lado, y he tenido la suerte de aprender de ella. Y me acuerdo de una anécdota que en Sueños, que la pobrecita, mi abuela, estábamos y iban saliendo los premiados, pero ella no oía bien y entonces no sabía si el premiado era de un cortometraje, de vestuario, de tal, y ya habían salido muchos premios y ya llegó un momento que pobrecita me dijo: tu nombre no sale, ¿verdad? Qué bueno. Y entonces, cuando salió el de Sueños, que dijeron mi nombre para ir a recoger el premio, yo no lo oí.
Es que no lo oí, porque estaba pendiente de mi abuela y no sé qué, y empezaron los amigos de detrás. Levántate. Y dijo, abuela, que ahora sí que lo ha dicho. Pues precisamente esa figura tan importante es la de su abuela, Antonia, que falleció el año pasado. Sí. Y que durante toda la gala de los Goya estuvo tan presente también para todo el público. Y aquí estamos viendo algunas de las escenas que rodaste con ella y sobre todo, como repaso así rápido, fíjate cómo te ríes de las ocurrencias, era natural. Y eso hizo que mucha gente viera como una mujer. ¿Qué edad tenía? ¿80 y? No, ya tenía 92. 92 años y como si hubiera actuado toda la vida. Y no solo eso, ella estaba atravesando una enfermedad muy dura y siempre Dándolo todo. una necesidad de trabajar. Es que ella tenía algo que para mí era importantísimo, que era libre de verdad. Claro. Por eso aprendí tanto de ella. Y era una persona ecuánime, era una persona auténtica. Y eso al final la cámara yo creo que lo refleja, tanto los defectos como las virtudes de las potencias. Y yo, bueno, para mí mi abuela es una diosa, vamos, o sea, no, ¿qué te puedo decir? Es un mito total. Cortometraje, Sueños. ¿Cuántos premios conseguiste con esta obra? No, Sueños... ¿Cuántos? Sí. ¿No? ¿Cuántos? Bueno, Sueños sí, fueron bastantes. Fue un cortometraje que dio la vuelta al mundo, como aquel que hice 2 años, y me fue muy bien, la verdad, a nivel de premios y a nivel incluso de exhibición, que fue el cortometraje más visto así en salas, ¿no? Porque lo que hacíamos es, como íbamos ganando premios y eran económicos, pues yo me gastaba el dinero en hacer copias, y al final estuve en 40 cines en toda España. Y la Espiga de Oro al mejor cortometraje de esta edición ha sido para... Sueños, de Daniel Guzmán. Bueno, aquí otro momento inolvidable. Ese sí que fue inolvidable. Porque esta Espiga no la había conseguido ningún español antes. No, y además que el jurado era extranjero y yo no conocía a nadie. Y también consiguió, como no, el Goya a mejor cortometraje en ese año, es decir, te llevaste todo. Es decir, un debut aquí con Loles León y Eusebio Poncela. Sí. Ahí lo estamos viendo, qué jovencito, con los dos actores, Adrián Gordillo y Adam Kierzewski. Junto con César Martínez, ahí recogéis el premio, emocionante. Bueno, vamos a hacer un repaso a esos actores que también, como tú, han dado el paso. Y empezamos con uno que es algo dentro del cine, Charles Chaplin. Debuta con esta película, con El Chico, en 1921. Bueno, hay que decir que debuta en el largometraje. En el largometraje, sí, claro, porque había tenía hecho un montón de cortos, cortometrajes, por supuesto, pero con esta historia maravillosa se ganó a todo el mundo, donde mezclaba ternura, una música fantástica y una película absolutamente emblemática. 100 años. Guillermo, esta película es especial, ¿verdad? Esta película es especial porque es la única que dirigió Marlon Brando, la dirigió además con muchísimo mimo y con muchísimo interés, pero perdió el interés a la hora del montaje. Es decir, cuando llegó a la hora del montaje perdió el interés, no quiso saber nada de ella, la tuvieron que montar gente ajena a él, y eso en cierto modo, claro, la desprestigió además de cara a posterior. Yo creo que es una película que hay que revalorizar porque no siempre ha sido entendida, no siempre ha sido valorada, pero yo creo que es una película que hay que revalorizar porque es una gran película. Menciona Guillermo, en el montaje puede cambiar toda la película. Claro, absolutamente. Salvarla en cierta medida. Lo que pasa es que yo creo que un guión que no está para rodar, no está para montar, lo puedes mejorar. A ver, yo lo que le doy mucha importancia al texto porque soy actor y al análisis de texto, ¿no? Y entonces intento que el guión sea el montaje. Al final el montaje te lo da la propia película, te lleva hacia un lado o hacia otro. Solo lo tienes que escuchar y solo tienes que saber. Pero tener intuición también, claro. Bueno, pero sobre todo ya desde la escritura, porque un guión que no está para rodar no está para montar. Entonces... Pues el que sabía un poquito de guión y de dirección y de actor era Jerry Lewis con El Botones, su debut. Jerry Lewis empezó colaborando con mucha gente y se fue desprendiendo de ellos. Primero fue pareja de Dean Martin, fue dirigido por Frank Tashlin, se libró de Dean Martin, se libró de Frank Tashlin y acabó dirigiendo, que es lo que él quería, ser el artista completo que él era en el fondo, ¿no? La primera que dirigió fue El Botones, que es casi en muchos aspectos una película muda, casi todos los gags son mudos. Él no habla. Él no habla, exacto. Lo hizo casi como un homenaje a los clásicos mudos y fue un exitazo tan tremendo que le labró la carrera que luego desarrolló. De hecho, la única frase que le dice, que es una crítica social, le dice: ¿por qué no has dicho nada? Dice: porque nadie me ha preguntado. Bueno, como Harpo. En 1990 hay un caso muy curioso, y es que Kevin Costner, un actor consagrado, venía de hacer muchísimas películas, consigue los 5 mejores premios con esta película, Bailando con Lobos, y muchos decían, imposible que haya podido dirigir él solo esta película. Una maravilla. Se cuestionó incluso la labor como director de
de Kevin Costner. Y es que esta es una de las grandes. Todavía tengo el VHS. Sí, claro, claro. De esta película. Bueno, esta película, Gente Corriente, debut de Robert Redford. Pero ojo a las películas que ganó. Oscar a la mejor película por delante de Toro Salvaje. Sí. Por delante de películas como El Hombre Elefante, El año de Michael Cimino, es decir, Jack Nicholson, la mejor de la saga Star Wars, y va y se lleva esta película que nadie recuerda, que muy poca gente ha visto, y que supuso, bueno, quería supongo que premiar el colectivo de actores la labor de dirección de... Se la dio Lillian Gish, el Oscar, además, una maravilla de entrega. En cambio, donde hubo unanimidad fue con este grandioso actor metido a director que era Orson Welles. Bueno, este es el gran debut, ¿no? El debut más conocido, la ópera prima más conocida de la historia del cine. Orson Welles, que fue masacrada porque Hearst pues, la boicoteó, ¿no? Sí. Pero... Y La Dama del Lago también tiene un punto de interés. La Dama del Lago es una película que está hecha con una cámara subjetiva. Una cámara efectivamente subjetiva. El protagonista, que bueno, está dirigida por Robert Montgomery, el actor Robert Montgomery, y es una obra maestra. Hizo más películas, pero su obra maestra es esta. En La Senda Tenebrosa utilizaron el mismo recurso, ¿te acuerdas? Efectivamente. Con Bogart. Y lo que pasa es que aquí solo se le ve al personaje cuando se ve él en un espejo. Claro, ¿no? Porque siempre es el subjetivo suyo, como para hacerlo ahora. Claro, ¿verdad? Para que te apoyen en la financiación. Nosotros estamos esperando, Dani, que tú hagas lo que hizo Laurence Olivier, que hagas un Shakespeare en cine. Claro. ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a esperar, vamos. ¿Qué pasa? Que Shakespeare voy a decir lo que puede sonar una aberración, pero que es muy fácil hacerlo, porque está todo en el texto. Claro. Yo cuando estudiaba con Leighton, con Strasberg, no hacía falta prepararte los estados de ánimo cuando tú ibas a hacer una escena, ni prepararte la urgencia, ni el objetivo, ni el deseo, porque todo estaba en el texto. No tiene apenas acotaciones, porque todo en los diálogos está el estado de ánimo, la intención, todo. Y solo con decir ya estás haciendo, ya tienes una acción. Entonces, hacer Shakespeare es un colchón de seguridad absoluta. Esto es el año 44, en el 48 hizo Hamlet, que es cuando se consagró, pero su debut fue... Y Ricardo III también es importante. Y un Kenneth Branagh, lo que te iba a decir, que a mí es una de sus obras maestras, el que vamos a ver a continuación, es el Enrique V, que hizo en el debut, con 29 años, este prodigioso actor de teatro, director en esos momentos ya de la Royal Shakespeare Company, pero que hizo una obra maestra absoluta. No ha pasado el tiempo para esta película. Aquí conoció a Emma Thompson, se casó con ella. Bueno, y el Hamlet que hizo es una referencia. Y el Hamlet, efectivamente. Aquí aparece Paul Scofield también. Sí, hay un elenco. Está Jack Lemmon. Derek Jacob. No, Jack Lemmon está en Hamlet. Bueno, Derek Jacob. Esta película, absolutamente recomendable, este Enrique V, es una de las mejores películas que hay históricas. Y este proceso histórico también lo recreó por única vez John Wayne, El Álamo. John Wayne en El Álamo, que hay gente que dice que recibió ayudas, ¿no? de varios directores, y que es una película prestigiosa. Yo creo que esta película se mantiene como una película de calidad. A mí me gusta mucho. Sabía mover masas, además, por lo que vemos, y la verdad es que no sé qué ayuda o qué no recibiría, pero claro. Es Richard Widmark es Jim Bowie con el cuchillo. Y sobre todo es una película que puedes decir lo que quieras, pero tiene intención. Hombre, claro. Que eso es lo más importante. Y cuando tú ves una película con intención, no te la pueden haber hecho los demás. Efectivamente. Robert De Niro y Al Pacino también han querido incorporar su sapiencia al mundo de la dirección, y este es el debut de Robert De Niro con Historias del Bronx, una historia del Bronx. Magnífica película que no relata tanto el mundo de la mafia como la relación padre-hijo. Una sensacional película. Palmintieri. Magnífica. Bueno, de hecho, Chas Palmintieri, lo dijo De Niro, incorpora mucho texto de él. Claro. O sea, de vivencias de él. Y volviendo a Shakespeare, Looking for Richard, una película que todo el mundo tendría que ver, porque es un documental, una ficción donde se cuestiona Al Pacino. ¿Cuánta gente conoce a Ricardo III? Danny Goodman sabemos que tiene una debilidad por el debut de un director, Sean Penn. Ah, sí, porque hizo Into the Wild, hacia Rutas Salvajes, que fue una película que a mí me marcó especialmente, bueno, por entender el planeta o lo que somos en el planeta, y por la búsqueda de uno mismo, de la necesidad de encontrarse con uno mismo. Siempre estamos con los demás y nunca estamos con nosotros mismos, ni no dialogamos, y me parece de verdad una obra maestra. Es una película que la puedo haber visto 30 veces. Basada en hechos reales. Y me emociona. Basada en hechos reales. Bueno, pues hemos querido aquí darle ese apunte también a una banda sonora de Diverso,
Together, cantante de Pearl Jam, que creo que es una sincronía y es una comunión absoluta entre el cine y la música. Pues estamos hablando de actores metidos a directores, pero tenemos directores que no han pasado por estar delante de la cámara y que nos han dado obras maestras como La Huelga, y hablamos de Sergei Eisenstein. Estos son está rodada el mismo año que El acorazado de Potemkin, pero esta está rodada antes. Fue el debut, un debut espectacular, claro, fíjate, era el director del cine, el que creó el lenguaje cinematográfico. Sí, efectivamente. Fíjate, aquí estas escenas son impactantes, ¿no? Simplemente hemos cogido aquí un trocito y ya impacta, ¿no? Verlas. La aventura mexicana de Eisenstein es increíble. El que viva México. Bueno, este es un ¿Qué debut es este? Un debut colosal. De John Huston. En el halcón maltés. Era hijo de actor de Walter Huston y luego sería padre también de actriz. La biografía, el libro que tiene de la biografía de John Huston. Maravilloso. Era guionista y pasó de guionista a actor como Billy Wilder. Que es el ejemplo del estilo invisible en el cine, que es a lo que aspira todo buen director. Esto es otra maravilla. Siempre se dice que Orson Welles debutó con 25 años en Ciudadano Kane, pero Stanley Donen también tenía 25 años cuando dirigió Un día en Nueva York con Gene Kelly, que a veces se olvida que es Gene Kelly también. Antes de Cantando bajo la lluvia. Antes de que coincidieran en Cantando bajo la lluvia. Es una auténtica obra maestra, rodada por primera vez un musical de la Metro-Goldwyn-Mayer en exteriores, que Louis B. Mayer casi se le cae porque no quería rodar fuera. ¿Y te acuerdas que fue Gene Kelly uno de los que convenció a los estudios de que sacaran las cámaras a la calle? Efectivamente. El musical salía a la calle. Eso es. Hay una obra que seguro que ha visto mucha gente en Estudio 1 y la película, 12 hombres sin piedad. Qué maravilla, ¿verdad? Lijo Takov. Debut de Sidney Lumet. Sidney Lumet. Debut de Sidney Lumet con había dirigido cosas para la televisión, porque él procedía de la televisión, y este es su espectacular debut en cine. Ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín y su primera nominación al Oscar en la categoría de Mejor Película, Director, Guión Adaptado. François Truffaut nos ofreció esta joya en su debut, 400 golpes. Una película que todo el mundo que pasa por el mundo de la actuación tiene que ver, ¿verdad? Yo tengo una anécdota, que no sé si contarlo, pero bueno, lo voy a contar. Cuéntalo, si te has dejado los trofeos en casa. Yo llevaba como 4 o 5 años ya con A cambio de nada, ¿no? Y llamé a Tano, Agustín Díaz Llanes, guionista y director maravilloso, y le dije, oye, Tano, me gustaría que me dieras tu opinión, porque tengo cierto pudor y cierto respeto al oficio de guionista, y he escrito una película y me gustaría que la vieras y me dieras tu opinión. Entonces me dijo, hombre, por supuesto, Dani, déjamela que la lea. Se la leyó, ¿no? Y nada más terminar de leerlo, me llamó la semana así y me dijo, Dani, dice, ¿tiene algo de los 400 golpes de Truffaut? Me dice, ¿la has visto? Y yo, hombre, por supuesto, no lo había visto. Golpes. Me fui a casa y digo, le tengo que contar la verdad. Y le voy a llamar y digo, te he mentido, no lo he visto, pero bueno, se te perdona. Bueno, Marty es otra de las grandes obras maestras. Consiguió todos los premios habidos y por haber y supone una auténtica... es la llegada del cine realista a Hollywood, ¿no? A partir de aquí las películas empezaron a ser más realistas. Es el debut de Delberman, que luego haría Mesas separadas, obras maestras, pero este Marty fue el que cambió un poco el cine a partir de... Producida por H.G. Lancaster, ¿te acuerdas? Es verdad. 4 Oscars, ellos mejor película, 4 Globos de Oro. Festival de Cannes ganó la Palma de Oro, los premios BAFTA, el director de directores de guionistas. Y Beth Sidler, que era mujer de Gene Kelly. Sí, y que luego acabó en Calle Mayor de Bardem. Exacto, justo. Bueno, esto es el debut de Zhang Yimou, uno de los grandes directores, ya no digo solamente chinos, sino mundiales, y que con Gong Li, que en aquellos momentos era su mujer, nos ofreció esta historia de China de los años 30. Otra novela, además. Oso de Oro en el Festival de Berlín. Y otra película que gusta a mucha gente y que ha pasado muy bien el tiempo es American Beauty. No solamente porque tiene unas prodigiosas interpretaciones, entre ellas la de Kevin Spacey y Annette Bening, sino también por cómo se mete en una sociedad norteamericana intocable hasta ese momento, con esa ironía propia de Sam Mendes. Por cierto, y sobre la doble moral. Y sobre la doble moral. Pero hay una película que no es primera, pero de un director que es Ang Lee, que es La tormenta de hielo. Por supuesto, es maravillosa, con un reparto excepcional. Que ahí sí que entra con el bisturí, ¿no? Con Sigourney Weaver, Klein. Sí. Bueno, si hablamos de bisturí, es el que hizo en el mundo de la delincuencia el debut de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, mítica película en el Festival de Sitges, cuando fue presentada, ganó el premio y a partir de entonces empieza la carrera de Quentin Tarantino, pero no es esta la primera película que hizo, porque la primera incursión en el mundo de la dirección de Quentin Tarantino es esto que están viendo, que se llama My Best Friend's Birthday, la fiesta de cumpleaños de mi mejor amigo,
Lo que pasa es que la duración era de 70 minutos, pero hubo un incendio donde se guardaba, se perdió 35 minutos de metraje y quedó en 30 minutos. Entonces, al estar incompleta, se supone que la primera película es Reservoir Dogs. Por cierto, este guión dio paso a la película Amor a quemarropa que dirigió Tony Scott. A lo mejor la quemó aposta para que se pudiera película. La quemó. Yo tengo una especial debilidad por esta maravillosa obra maestra de Fabián Bielinski, Nueve reinas. Con un guión dificilísimo. Dificilísimo. Dificilísimo y es una de las grandes obras. Y cómo está rodada. Sí. Con cámara en mano. Otra maravilla. Con primeros términos desenfocados. Aquí sí que el guión, Dani, es un no parar de dar giros y cómo juega con el espectador. Maravillosa obra maestra. Hay otro más difícil todavía que este, yo creo, no por comparar, pero Sospechosos Habituales. Ah, por supuesto. El ejercicio de guión de Sospechosos Habituales, pero esto es muy difícil. Considerada durante mucho tiempo la mejor película de terror en casi todas las listas de películas, es La noche de los muertos vivientes, que dio paso al término zombie y que fue el inicio de la filmografía de George A. Romero, que si hizo algo después quedó absolutamente eclipsado. Como también la labor al frente de la dirección de este director, Frank Darabont, porque se marcó una cima con Cadena Perpetua, donde además no se llevó ningún Oscar porque compitió con Pulp Fiction y con Forrest Gump, que por cierto, Tom Hanks desechó hacer el papel que interpretó Tim Robbins porque estaba haciendo otra labor y desechó el papel para que lo hiciera Tim Robbins, que lo bordó. Amores Perros es el inicio de Alejandro Iñárritu y que ya marcaba la potencia visual que tenía este director y que ha demostrado después en El Renacido y en tantas obras maestras de Birdman. Y ahí está ese debut donde fue el descubrimiento de Gael García Bernal, por cierto. Y se ha celebrado el centenario del nacimiento de Federico Fellini y esta es la película con el que debuta, aunque no él solo. Que es autobiográfica, además, que tiene todo su pasado de hombre de provincias, venido de Rímini, que se iba con una compañía ambulante y hay algún actor suyo de su propia biografía que le dio el papel, ¿no? La película más... Me suena eso. La película más surrealista de la ya larga carrera surrealista de David Lynch es esta, Cabeza borradora, un film absolutamente inclasificable y que ya daba también apuntes de lo que sería el mundo cinematográfico de uno de los grandes, Blue Velvet. Y peli de culto, muy. Película absolutamente de culto. Y de culto es el clásico que hemos elegido, Guillermo, que es La noche del cazador. Que es la única incursión de Charles Laughton. De un actor y director, ¿no? Fue un fracaso en su día, un fracasazo, ¿eh? En su día dicen que eso le hizo a Laughton no dirigir más, aunque él decía que la razón era que le gustaba más el teatro porque una vez que terminabas la obra podías ir corrigiéndola y aquí una vez que la terminabas ya no había manera de volverse atrás y que eso es lo que le había hecho no dirigir más. Se ha convertido en un clásico pero impresionante, ¿no? Robert Mitchum, le dijo a Robert Mitchum cuando le contrató, el papel es de un diabólico bastardo, y dijo Robert Mitchum, presente. Bueno, o sea, así que se quedó con él. Tiene además las escenas míticas de la mano con odio y amor de hay gente que la tiene tatuada. Sí, la tiene tatuada. La filmación subacuática con el Ford en el fondo del lago. La fotografía de Stanley Cortez, maravillosa. Hombre, claro. La canción que canta. Y Lillian Gish. Absolutamente. Lillian Gish recuperada del cine mudo. Yo creo que el Mitchum luego vuelve en El Cabo del Terror. O sea, es el mismo que aparece luego en la peli de J. Lee Thompson, porque es el mismo tío asesino, psicópata. Qué maravilla esta escena cuando está cantando en la oscuridad, apaga la vela y desaparece. Maravillosa. Cualquiera de las películas que hemos visto tienen que verlas y nos hemos dejado muchas, ¿eh? Y como vamos muy mal de tiempo, vamos a hacer un breve repaso a algunas películas españolas. Tenemos una persona muy importante en la vida cinematográfica de Dani Guzmán, como es Fernando León de Aranoa, un seguidor del programa al que saludamos y invitamos a que venga un día. ¿Quién fue primero, León o Dani Guzmán en la trayectoria? Yo descubrí a Fernando León. Sí, ¿no? Confirmado. Sí, es que está confirmado, lo que pasa es que él lo niega, pero él me llamó para Sirenas, mi primer cortometraje, y gracias a que yo le dije que sí, él despegó. Ah, exacto. Por eso ¿Cómo pudo hacer las grandes? Familia, barrio y tal. Entonces, Fernando para mí es... Inspiración. No, es pura inspiración. Me parece uno de los mejores dialoguistas y mejores estructuras y de mejor director que hay. Es un tipo al que admiro realmente y creo que es una referencia en nuestro país, una persona y fuera del que aprendo. Bueno, de hecho ahora que he visto Cadena Perpetua,
que no lo relacionaba, pero en A Perfect Day, o sea, me parece que es un tipo que ha sido muy inteligente cogiéndome a mí, cogiendo a Tim Robbins. Claro. O sea, ahí hay una relación, claro, que él sabe las cosas, que él sabe por qué elige a los actores. Estáis emparentados ¿Vale? totalmente. Esa pareja feliz supuso una comunión muy bonita, una pareja muy bonita. Es el debut de Berlanga y de Bardem, ni más ni menos, que los dos grandes cineastas hayan debutado en la misma película, es una cosa curiosísima. Y yo no sé si habrá muchas cinematografías a nivel mundial que tengan este acontecimiento, pero es así, los dos en la misma película, con Fernando Fernán Gómez como actor, o sea, casi nada. José María Prada. Bueno, El espíritu de la colmena, Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, el inicio de las 4 únicas películas que ha hecho Víctor Erice. Que eso es uno de los grandes enigmas, que por qué dejó de hacer cine este hombre, ¿no? Solas, Qué que pena. es una de las joyas de Benito Zambrano, que puede conseguir con Intemperie el Goya también Con este Ana año. Fernández, que se sale. Una maravillosa se sale, película. está extraordinaria. El debut de una película y de un director, que se llama Alejandro Amenábar, con esta película que rechazó a alguien hasta que José Luis Cuerda dijo, no trae, esto es una maravilla, y la sacó al mundo. Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto. Buenísima, Es el debut de tu amigo Hombre. Cayetano, que estuvo aquí con nosotros cuando presentó la película Oro, una auténtica maravilla de película. La Diablesa y la Angelita. Como también lo es La tía Tula, ella, ¿no? La tía Tula de Miguel Picazo, con Carlos Estrada, Irene Gutiérrez Cava, Festival de San Sebastián, mejor película y mejor director. Una auténtica obra maestra, además, que representa muy bien el mundo de Unamuno. Y el debut de Juan Antonio Bayona, pues fue, como no, una obra magna de terror, como fue El orfanato. De hecho, solamente deciros que en las fiestas de Halloween, junto a la Reagan del Exorcista y Freddy Krueger o Michael Myers, el disfraz que más se vende es el de la cara, esa máscara del orfanato. Tenemos El Bola, otro gran amigo nuestro, de Juanjo Ballesta, esta película sensacional que habla del maltrato en casa y sobre todo de cómo la rebeldía de un niño, con un Juanjo Ballesta que despegó en esta película y con un Achero Mañas, que esperamos ya su gran siguiente película. Y el año pasado pudimos ver, tomando el relevo de tu película mejor, de tu Goya mejor dirección Nobel, Arantxa Echeverría con esta maravillosa obra Carmen y Lola, difícil de rodar y difícil de mostrar, porque muestra el mundo gitano y sobre todo el mundo de amor entre dos chicas en un ambiente tan machista. Hemos dejado un director que en su debut también fue importante. Esta semana moría Terry Jones, uno de los cerebros de la Monty Python. Este fue el debut, junto con Terry Gilliam, los dos grandes directores que ha tenido la Monty Python. Este fue el debut en la dirección. Se llevaron tan mal durante el rodaje, profesionalmente, que en la siguiente película el resto del equipo, Eric Idle, Michael Palin y John Cleese dijeron no, que cada uno se dedique, uno haga la dirección artística, Terry Gilliam, y el otro haga la dirección. Y salió esa obra maestra de Es una obra La vida de maestra, Brian. absoluta. Este es el debut de este clan de auténticos y maravillosos actores, la Monty Python. Aquí estamos viendo cómo, ahora vamos a ver cómo efectivamente, una vez más, está el papel de, ahí lo vamos a ver ahora, el de Terry Jones haciendo de mujer. Le encantaba disfrazarse de mujer, pero era porque venía lo que tocaba. Y ahí estamos viendo cómo, matando a todo el mundo, lo que aparecía por delante suyo, pues John Cleese se encuentra finalmente con la damisela que está en lo alto del castillo y que no puede ser otra, después de que Eric Idle no le hiciera ni caso. Ahí está. Pues dice, y yo, aquí está. Bueno, David, Felipe, gracias por venir. Igualmente, gracias. Guillermo Balmori, hemos hecho un repaso muy sucinto a estos debuts. Nos quedan otros, de directores, de otras películas. Y Dani Guzmán, gracias por venir. No, que saques muchos premios y los puedas vender El con tu próxima película, que te queremos aquí para que nos lo digas cómo es. Y nosotros nos vamos a ir con el recuerdo y con una canción que, elegida por la Monty Python, es la mejor que ha compuesto Eric Idle y que, cómo no, sale Terry Jones. Es Galaxy Song de El sentido de la vida. Con él, con el recuerdo de la Monty Python y con el recuerdo del mejor cine nos vamos. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. As fast as it can go, the speed of light, you know, 12 million miles a minute, and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure, how amazingly unlikely is your birth.
and pray that there's intelligent life somewhere up in space, 'cause there's bugger all down here on Earth.